Hola, soy Karina Pedache y quisiera agradecer en primera instancia la invitación que me cursó el equipo del programa de Educación y Nuevas Tecnologías de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales para incorporarme a esta aproximación a dos voces, a efectos de poder pensar conjuntamente a propósito de este tópico tan resbaladizo, tan difícil de decir como es el de metaverso y algunas de las problemáticas emergentes que conlleva desde un abordaje filosófico, que es precisamente mi área de formación. Efectivamente, desde el grupo que hemos cofundado junto a Tomás Balmaceda, el grupo de investigación en inteligencia artificial, filosofía y tecnología, el grupo GIFT, que también integran Diego Loller, Diana Pérez y Maximiliano Senner, venimos pensando a propósito de esta, entre otras cuestiones. Y entonces, en primera instancia, me gustaría hacer algunas reflexiones preliminares junto a ustedes, ¿no? Como seguramente saben, la filosofía requiere de cierta toma de distancia crítica, de cierta demora, los efectos de poder elucidar con cierta claridad y fineza el tipo de fenómeno que intentamos alumbrar, y la verdad es que esto nos pone ante un problema frente al así denominado fenómeno del metaverso, puesto que, como ustedes bien saben, el concepto mismo es un concepto futurista, disruptivo, muy en ciernes y en una instancia completamente exploratoria, que hace difícil el tipo de mirada retrospectiva que se impone desde la filosofía. Así que, en primera instancia, la sugerencia es que seamos cautos, y esto conecta con una segunda reflexión preliminar, que es el sentido en el que tratamos desde nuestro grupo de desmarcarnos de la así llamada dicotomía entre lo que sería la tecnofobia, esto es la recusación sin más de todo desarrollo tecnológico, y la tecnofilia, ¿no? El abrazarla críticamente desde ese hype y desde ese humo, para decirlo en términos más coloquiales, que muchas veces se intenta insuflar a la tecnología. De la mano de desmarcarnos de esta dicotomía va también el hecho de que nos interesa poner en jaque una suerte de eslogan, de una pieza que ha devenido ya casi de sentido común, según la cual la tecnología, no es ni buena ni mala, sino que depende de cómo la usemos. Parte de las reflexiones que nos interesa alimentar junto a ustedes es que, en rigor, es una premisa que debiéramos pensar más críticamente, en el sentido de que ya desde la instancia misma de la génesis, y no desde el mero uso, desde la génesis, el desarrollo de la tecnología, es que efectivamente estamos insuflándole valores. Y si nos vamos a detener a reflexionar en torno a ella, a propósito de la instancia ulterior del uso, estaremos, tal como se suele decir siempre, llegando tarde. En ese sentido, el fenómeno del metaverso nos pone un desafío interesante, porque nos posibilita desde estas instancias preliminares poder pensar en torno precisamente a qué tipo de sistema sociotécnico nos interesa tener. Y esta es otra reflexión preliminar que me gustaría compartirles desde nuestro grupo, que es la mutua imbricación, ¿no? Este diálogo bidireccional que hay entre sociología, desde la sociología o la sociedad en todo caso, más precisamente, y la mirada sociológica que tenemos sobre ella, y la tecnología, en el sentido de que nuestras sociedades moldean determinadas tecnologías que a su vez nos moldean a nosotros como sociedades. Y en este sentido, una última reflexión preliminar, y ya entramos en tema en este breve video, no obstante, que tiene este carácter propedéutico, introductorio, que nos interesa darle a la cuestión, es que precisamente la tecnología no puede resolver por sí sola los problemas que ella misma genera, en el sentido de que todo desarrollo tecnológico, sabemos, propone distintos planes de acción. Ahora bien, ¿qué tipo de acciones y hacia dónde queremos orientarlas en función del tipo de vidas que queremos vivir? Nos parece, un tipo de reflexión que no puede dar la mera tecnología, sino que es una pregunta profundamente filosófica que hemos de encarar como sociedad democrática para intentar resolverla. A propósito entonces de este eje vertebrador, medular, de esta aproximación a dos voces que entiendo que estoy compartiendo muy placenteramente con Cristian, podríamos retrotraernos en principio a algunos de los antecedentes que muy probablemente conozcan respecto de la noción de metaverso, ¿no? Como se suele decir, es una noción que fue acuñada por Neil Stephenson en Snow Crash, ha tenido sin duda también antecedentes en lo que conocemos como Second Life, y se cristalizó desde la narrativa de Ready Player One en la adaptación cinematográfica que hizo la novela de Spielberg.
Esta noción alude a precisamente un tipo de sistema sociotécnico en el que confluyen una multiplicidad de tecnologías, entre otras, por ejemplo, la realidad virtual. Parte de lo que nos interesa es proponerles entonces en estos recursos complementarios que les aproximamos desde GIFT es la reflexión a propósito de la dimensión metafísica, esto es, ¿qué es la realidad virtual? La reflexión epistemológica, qué tipo de conocimiento y de experiencias podemos tener en la realidad virtual, y dos dimensiones más que nos parecen sumamente acuciantes para pensar además desde una impronta que nos interpele desde el sur global, esto es, la dimensión ética y la política. Muy brevemente y para redondear y dejarlo ya con estos recursos disponibles, fundamentalmente creemos que la realidad virtual, lejos de ser una realidad de segunda clase o de generar una suerte de oxímoron, de contradicción en los términos, es una realidad genuina, que en todo caso podemos pensar como de segundo orden porque corre sobre nuestra realidad física, analógica, en el sentido de que es un tipo de realidad inmersiva, interactiva y generada por computadora. Esto supone a su vez una cantidad de impactos a nivel epistemológico en cuanto al tipo de experiencias que hemos de tener en el metaverso y cómo esas experiencias se supone que han de impactar, por ejemplo, en el mundo de la educación, que es un ítem que nos interpela especialmente dentro de este ámbito, el mundo del trabajo, el mundo de las relaciones interpersonales. En este sentido, van a encontrar ustedes en el material que les proponemos casos para aterrizar estas cuestiones que por ahí parecen muy abstractas, como por ejemplo el caso reportado de abuso sexual por una investigadora británica padecido en la versión beta de Horizon, ¿no? Donde efectivamente se reporta una situación que, lejos de trivializarse a nuestro juicio, puede tender a exacerbar las desigualdades existentes y precisamente a generar todavía mayor discurso de odio, mayor hegemonía blanca, entre otras cuestiones. Por otra parte, invitarles también a pensar, por ejemplo, en este cruce con el ámbito lúdico desde esa instalación que en 2017 propuso Alejandro Iñárritu en Carne y Arena, donde precisamente nos invita a ser parte de una realidad inmersiva para ponernos en, ya no los zapatos, sino los pies descalzos de un migrante que intenta cruzar las fronteras de México. Y ahí se abre un dilema también, ¿no? ¿Hasta dónde el recurso a este tipo de ludificación de la realidad inmersiva puede generar recursos que desde nuestra educación sentimental nos torne más empáticos y empáticas? ¿Hasta dónde podría ser una banalización de la cuestión? Y finalmente, no quisiera dejar de mencionar parte de lo que ustedes van a poder profundizar en los recursos complementarios, que es toda la enorme dimensión política que esto conlleva, pensando en cómo se afecta precisamente al tener que correr sobre un recurso físico nuestro planeta desde el extractivismo que estamos presenciando, cómo pensar esto, insisto, desde el sur global, cómo vamos a gestionar la interoperabilidad que parece venir a poner en jaque también las jurisdicciones de estados nacionales y el compromiso que todos los actores, individuos, proveedores, organizaciones de la sociedad civil e estados hemos de tener también para hacer frente precisamente a un escenario tan disruptivo como este que parece imponerse desde los metaversos que estarán empezando a surgir cada vez con mayor consolidación. La invitación es entonces a poder consolidar y refinar, fundamentalmente más que respuestas, preguntas que a ustedes les propicien también tener una mirada aún más integral en clave de lo que propende precisamente el PEN de Flaxo a propósito de educación, tecnología y sociedad. Y muchas gracias por su atención.